Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Era la primera vez que Laura viajaba tan lejos de casa y, por lo tanto, se sentía un poco incómoda. La situación se complicó aún más por el hecho de que no iba sola, sino acompañada de su hijo David, de 8 años. El propio niño expresó su deseo de viajar y Laura no se resistió. Aún así, Roberto se enfermó y se temía que la enfermedad pudiera transmitirse a su hijo. Laura, ¿tal vez mejor te llevas a David contigo? ¿Qué piensas? Las negociaciones allí serán sencillas. ¿A qué temer? Mientras tanto, recobraré fuerzas. Me acostaré en la cama, sugirió Roberto. Laura miró a su marido con cariño. Sí, en general no me importa. Y luego, como diga mi hijo. Si él quiere ir, a mí no me cuesta llevarlo. Igual me iré en autobús. Roberto frunció el ceño. ¿Por qué no te llevas el coche? Es que mira, considera que será el doble de rápido. Aunque, anda funcionando mal, y hay que hacerle cambio de aceite. Laura sonrió. Pues, verás, ¿qué pasa si se me rompe un neumático en la carretera? Punto. O algo más. No podré solucionarlo yo misma. Entonces será mejor tomar el autobús. Y a David definitivamente le gustará ese viaje. Claro que me gustará, mami. Sí, esto es simplemente estupendo. Dime, ¿iremos lejos? ¿Habrá allí algún río o algún bosque? Preguntó David, que entró en la cocina, con voz temblorosa de emoción. Pues, no sé, ¿qué pasa con el bosque, hijo? Pero definitivamente habrá un río. Uno que fluye a través del centro de la ciudad. Pero para ir, nos tomará 300 kilómetros, respondió Laura, dándole una palmada en el hombro al niño. Roberto miró a su familia con ternura y volvió a sacudirse la nariz enrojecida con un pañuelo. ¿Cómo es que me resfrié tanto? O tal vez, ¿será algún virus? No entiendo de dónde. O tal vez, ¿debería ir después de todo? Laura agitó las manos en señal de protesta. No, ¿qué estás diciendo, querido? No puedes ir. Se nos pueden complicar las cosas. Prefiero hacerlo sola. ¿Y qué vamos a necesitar David y yo? El tiempo parece bueno. Nos subimos al autobús y nos vamos. Roberto asintió con la cabeza, aunque lo hizo con evidente desgana. Laura sonrió. Al ser una mujer inteligente y perspicaz, comprendió inmediatamente lo que estaba pasando. A los hombres no les gusta dejar que nadie se meta en sus negocios. Incluso si es un negocio común. Si es familiar. Como Laura tardó muy poco en empacar sus cosas, y decidió que se pondría en camino por la noche. Bueno, es mucho más cómodo. Considera que pasaremos la noche en el camino. Y David tendrá tiempo de dormir. Y el camino parece que no es tan largo, explicó Laura. Es verdad, ni siquiera lo había pensado, señaló Roberto, y nuevamente estornudó ruidosamente. Laura miró a su marido con preocupación. Cariño, ¿tal vez sea mejor llamar a un médico? Se te nota en la cara lo enfermo que estás. Dios no quiera que te suba la fiebre. Roberto sonrió y negó con la cabeza. No, todo está bien. Lo principal para mí es recostarme un poco y volveré a la normalidad. Voy a tomar té con frambuesas. Una manta calentita. Ver un poco la tele. Ah, hace tanto que no veo fútbol. No hay tiempo. Siempre ando corriendo. Está bien, cariño. Tú sabes mejor. Simplemente no nos acompañes a la estación de autobuses, ¿de acuerdo? Mejor descansa y toma algún medicamento. Yo llamaré un taxi. Sí, y además mi maleta es pequeña, resumió Laura. En el camino, David tomó su mochila escolar, en la que colocó su osito de peluche favorito. Es cierto que el juguete no encajaba y se salía de la mochila, lo que daba la impresión de que el osito miraba constantemente, queriendo evaluar la situación. Laura se despidió de su marido con un beso, tomó la mano de David y se dirigió hacia la salida. Ya en la entrada, el pequeño hijo se dio vuelta y le hizo un gesto con la mano a papá. Roberto sonrió forzadamente y con dificultad reprimió otro estornudo. Por lo demás, esa noche todo salió bien. El taxista llegó exactamente a la hora indicada y en un abrir y cerrar de ojos los llevó a la estación de autobuses. Como Laura había comprado sus billetes en la taquilla online, no tuvo problemas para abordar.
Además, eligió deliberadamente un lugar junto a la ventana para su hijo, sabiendo muy bien que al niño le gustaba ver los paisajes en la carretera. Laura colocó su pequeña maleta a sus pies y cerró felizmente los ojos para dormir un poco. Ella no sentía ninguna ansiedad por las próximas negociaciones. ¿Y qué pasa si los inversores son extranjeros? ¿Es esto un problema? Ella siempre supo manejar los idiomas. Aunque por formación, Laura era economista. La pasión por las traducciones de una lengua extranjera era solo un pasatiempo. Es agradable de vez en cuando leer un libro en el original, para captar todas las sutilezas y giros de frase que el autor quería transmitir. En el camino el tiempo pasó volando. Laura se durmió antes que su hijo, porque David pasó mucho tiempo observando el camino nocturno que se perdía a lo lejos. Pero Roberto, después de que su esposa se fue, se comportó de manera extremadamente extraña. Primero, arrojó el pañuelo disgustado a la basura y se lavó la cara con agua fría del grifo. Se secó las secreciones nasales. Luego, sonrió a su reflejo en el espejo y tomó el teléfono. Pero antes de que Roberto tuviera tiempo de hacer esto, el teléfono inmediatamente vibró por una llamada entrante. «Oh, mamá está llamando. Probablemente esté preocupada», pensó Roberto e inmediatamente respondió. «Hola. Buenas noches, hijo. Bueno, ¿cómo estás? Todo va según lo planeado, ¿verdad?», empezó Angelina Montenegro. Roberto sonrió. «Sí, mamá. Todo salió preciso como un reloj. Una pizca de pimienta y ya pude fingir el supuesto resfriado. Y Laura, como es tan tonta, enseguida lo creyó. Bueno, ahora solo queda esperar a Milena, y ya estará todo hecho». Angelina Montenegro se rió satisfecha. «Bueno, ahora, ese es otro asunto. Y tú cuida de Milena, hijo. Sus padres serán multimillonarios en poco tiempo. El matrimonio con ella te llevará a otro nivel. Comerás cucharadas de caviar rojo. Y caviar negro, también por cierto». «Sí, lo sé, mamá. Lo sé. También será necesario presentar adecuadamente el divorcio. Pero hablaremos de eso más adelante. Ahora Laura fracasará en las negociaciones y le echaré toda la culpa. Prepararé un documento en consecuencia. Para la junta de accionistas. Y de ahí ya dirán». Laura no pudo soportarlo. Perdió el olfato para los negocios y cosas así, respondió Roberto. En ese momento sonó el timbre de la puerta, y despidiéndose apresuradamente de su madre, Roberto se apresuró a abrir. Milena estaba en el umbral de la puerta. Era una belleza pelirroja ardiente, con un vestido rojo ajustado y zapatos de tacón alto, cuya longitud podría atravesarlo. «Hola, te estaba esperando. Toma, esto es para ti», balbuceó Roberto, recuperando el sentido, y le entregó un magnífico ramo de rosas, entregado hace apenas 10 minutos por un mensajero de una floristería. «Oh, gracias, mi amor. Esto es tan romántico», cantó Milena con voz angelical. Los amantes se abrazaron y caminaron hacia la sala. Roberto ya había logrado prepararse para la llegada de su invitada. Encendió velas, puso la mesa y también música romántica. «Estoy impresionada, cariño. ¿Y cómo lograste hacer todo esto?», susurró Milena asombrada. «Bueno, no perdí el tiempo. Tan pronto como Laura salió por la puerta, comencé inmediatamente. Sin embargo, pedí la cena a domicilio de un restaurante. El champán y el vino los compré de una tienda especializada en licores», explicó Roberto con una sonrisa. Los amantes se abrazaron un poco más y luego se sentaron a la mesa. El ambiente romántico era vertiginoso y el humor de los jóvenes mejoró notablemente. En ese mismo momento, Laura se dirigía hacia lo desconocido. ¿Cómo me irán a salir las negociaciones? ¿Y qué ofertas harán los inversores extranjeros? No podía decirlo con certeza. Sin embargo, Laura sabía que además de ella, no habría mucha gente presente en la reunión como para preocuparse demasiado por esto. El tiempo en el camino pasó volando. Sumiéndose en un dulce sueño, Laura se balanceaba al borde del sueño y la vigilia, lo que a menudo le sucede a las personas que no han viajado de noche durante mucho tiempo. Involuntariamente sumergida en sus pensamientos sobre el pasado, la mujer revivió de nuevo lo que estas imágenes mentales le inspiraban. En su época de estudiante ganó premios en las Olimpiadas de Matemáticas y Lenguas Extranjeras.
Le dieron una medalla de oro en el baile de graduación y todos los presentes simplemente se quedaron sin aliento al ver su precioso vestido. Pero claro, ninguno de sus compañeros de clase podía siquiera imaginar que Laura lo había cosido ella misma. Bueno, no del todo, por supuesto, sino junto con su madre, que trabajaba como ayudante de cocina en el comedor del colegio. Lo costuraron de noche, utilizando una vieja máquina de coser heredada de su abuela. Esta es mi dote, hija. La he usado por tantos años, pero funciona a la perfección. Solo lubrícalo a tiempo y serás feliz. Mira que la puntada es muy suave, dijo Anay Barrios con una sonrisa. Laura sonrió, disfrutando de la compañía de su madre, quien así sin más sabía hacer milagros. Solo que 3 años después del baile de graduación, ella ya no estaba. Primero un insidioso derrame cerebral privó a la desafortunada mujer de la capacidad de caminar durante 5 meses, y luego la volvió a atacar. Solo a que a la segunda recaía ya no resistió. El funeral y todos los acontecimientos de luto posteriores fueron para Laura como en una pesadilla. Habiendo perdido a su último pariente, tuvo dificultades con la partida de su madre y casi abandonó sus estudios en la universidad. Pero luego, se recuperó y encontró la fuerza para seguir viviendo. En esto contó con la ayuda de una profesora de lengua extranjera, Alicia Pérez, que repetía invariablemente: Laura, necesitas estudiar más. Tienes notas excelentes. Entiendes tanto el trabajo de oficina como los idiomas. Créeme, esas cualidades te ayudarán a hacer una buena carrera. Laura sonrió, dudando sinceramente de que esto alguna vez sucediera. Se preguntaba a sí misma quién era en realidad. ¿La hija de una cocinera? Cuya infancia transcurrió en una pobreza desesperada. Nunca conoció a su padre. Y su madre tampoco le hablaba mucho de esto. Sin embargo, a su madre tampoco se le ocurrieron cuentos de hadas sobre el padre de Laura como decirle que había sido piloto o capitán de barco. Ella simplemente no habló sobre este tema, eso es todo. Y Laura, entendiendo el estado de ánimo de su madre, realmente nunca le preguntó. Ella conoció a Roberto Montenegro completamente por accidente. Dio la casualidad de que durante sus prácticas antes de defender su diploma, acabaron en la misma empresa. Es difícil decir si fue un error de cálculo de los profesores o si Roberto deliberadamente quería quedar con la mejor estudiante del curso. Pero, sea como fuere, atravesaron juntos los entresijos de los negocios. Roberto era ingenuo por naturaleza y la economía le parecía un bosque oscuro. Quizás, si no fuera por su madre Angelina Montenegro, habría elegido una especialidad completamente diferente en sus estudios. O tal vez no hubiera ido a la universidad en absoluto y hubiera elegido el camino de ser el favorito del destino y el favorito de sus ricos padres. En cambio, Laura no podía permitirse algo así. Entró a la universidad al primer intento, lo que sorprendió increíblemente a los miembros del comité de admisiones. Una chica de provincia. Y tan decidida. Posteriormente sucedió que Laura postuló a 3 universidades a la vez y aprobó los exámenes de ingreso en todas ellas. Un milagro, eso es lo que era. Podría haberse convertido en traductora. Pero se decidió por la economía. Recordando las palabras de despedida de su madre, decidió lograr el éxito. La pasantía en la empresa comercial Argo no fue fácil para Laura. En verdad, nadie sentía lástima por los jóvenes internos, por eso los utilizaban siempre que era posible. Además, trabajan prácticamente de gratis. Ya que necesitaban práctica previa a la graduación, no les tocaba de otro más que ser pacientes. Los tiempos eran difíciles para todos. Pero Laura resistió todo. También sacó adelante a Roberto, que había fracasado en todo y, de hecho, estaba a punto de ser expulsado. Te ayudaré. Y te ayudaré con el diploma. Pero no me molestes, ¿de acuerdo? Laura se apiadó de él. Roberto asintió con la cabeza, temiendo que sus padres se enteraran de sus fracasos. Especialmente de su madre, si ella se daba cuenta de que su hijo iba a ser expulsado, inmediatamente llamaría la atención de toda la gente posible. Laura hizo todo de manera brillante. Se graduó con honores en la universidad y también se llevó lastre con ella en el camino, es decir, a Roberto. ¿Cómo podría ser de otra manera, cuando para entonces ya eran pareja? Se veían frecuentemente.
Iban al cine, se sentaban en acogedores cafés y bailaban hasta el cansancio en las discotecas. Por supuesto, los padres de Roberto estaban en contra de esta relación. Al principio Angelina Montenegro incluso amenazó a Laura. Ni siquiera te hagas ilusiones con una boda. Llevo mucho tiempo buscando una buena pareja para Roberto. Créeme, querida, no serás bienvenida en nuestra familia. Punto. Y ni hablar del tipo de herencia que tienes. Las mejillas de Laura se sonrojaron de vergüenza. ¿Qué pasa con mi herencia? La futura suegra sonrió. A ver, dime quiénes fueron tus padres. ¿Alcohólicos no? De lo contrario, ¿por qué ninguno de ellos está vivo? Las lágrimas brillaron en los ojos de Laura. Mi madre trabajaba como ayudante de cocina en el comedor del colegio. Y no soportaba el alcohol. ¿Y mi padre? No conozco a mi padre. Bueno, entonces, tu papá es definitivamente un alcohólico. Conozco familias así. Las he visto toda mi vida, murmuró Angelina Montenegro. Posteriormente, intentó más de una vez causar peleas entre Roberto y Laura, pero nada le salió bien. O Angelina Montenegro no se esforzó mucho, o el mensajero del amor, Cupido, tenía sus propias ideas para esta pareja. Pero la boda aún así tuvo lugar. A pesar de todo, prácticamente no había nadie del lado de Laura. Entonces, un par de amigas de la escuela y un primo segundo Teresa, tras la fiesta empezaron a poner los restos de comida en recipientes de plástico que habían guardado con antelación. Bueno, ¿qué pasa? Algo tenemos que comer nosotros mismos, y los restos servirán para los cerdos y el resto del ganado. Pues, ¿no los vamos a tirar a la basura o qué piensan? Sí, en nuestro pueblo nunca habíamos visto delicias así, y a mí no me da vergüenza recoger estas sobras. He trabajado en el campo toda mi vida, y nunca había probado una comida tan deliciosa, explicó la mujer, saliendo del restaurante con las bolsas cargadas hasta el borde. Laura no juzgó a la tía Teresa. Su vida es difícil, su marido está discapacitado. Hay que considerar que debe ser una carga llevar la casa sola. Entonces, no juzgues, para que no seas juzgado, como dicen. Angelina Montenegro en cambio se burló al máximo de este incidente e incluso obligó a un camarógrafo contratado a filmar con una cámara a Teresa saliendo con las bolsas llenas de comida. Se lo mostraré a mis nietos. Se reirán. Los pobres siempre son pobres, aquí y en África. Laura soportó el insulto y no se centró en este tema. ¿Por qué empezar la vida familiar con discusiones y enfrentamientos? Además, al principio Roberto se había comportado bastante decente. De un estado un agonizante medio sueño, Laura fue despertada por la voz de David. «Mami, ¿puedo beber un poco de agua?» El niño, somnoliento, se frotaba los ojos y no podía entender dónde estaba. Laura sonrió e inmediatamente sacó una botella de agua de su bolso. «Toma, cariño. Bebe. Solo que con cuidado». Habiendo saciado su sed, David se durmió de nuevo, pero Laura no pudo conciliar el sueño tan fácilmente. Las escenas del pasado todavía estaban ante sus ojos. Hospital de maternidad. Parto difícil. Los médicos sacuden la cabeza e insisten en una cesárea. No. La pelvis es estrecha. No dará a luz. Es peligroso. Tanto para la parturienta como para el niño. Laura no tenía miedo de la operación. De nada. Ella solo quería que todo estuviera bien con el bebé. ¿Es una broma? Punto. Un varón. Su difunta madre le decía que en su familia solo salían niñas. Así que esto era una verdadera gracia de Dios. Nació un niño. David. Por alguna razón, Roberto no se presentó el día que la dieron de alta. O tuvo problemas en el trabajo o se confundió el tiempo. Sí. Mi suegra solo sacó a mi nieto del hospital de maternidad. Examinando meticulosamente al bebé envuelto en una suave manta, comentó en voz baja su suegra. No, no parece de nuestra raza de varones. Bueno, está bien, igual sirve. Lo importante es que él saque la inteligencia de nuestra familia y no la de su madre loca. Laura solo negó con la cabeza. Por supuesto, no escuchó la frase completa, y solo pudo adivinar lo que le dijo su suegra. Pero no había duda de que no le dijeron nada bueno. Como Laura y Roberto no tenían vivienda propia, tuvieron que vivir en la casa de los padres del marido.
Aunque la casa parecía grande desde fuera, igual no pudo salvar a su nuera de las quejas de su suegra. A Angelina Montenegro no le gustaba una cosa y luego otra. Laura no la podía complacer. Al recordar esto, Laura frunció los labios con resentimiento. En ese momento, el autobús hizo un giro brusco, dificultándole mantener el equilibrio. Un recuerdo de su pasado apareció nuevamente ante los ojos de Laura. Es cierto que no tan reciente como los anteriores. Ahí estaba ella sentada en la cocina, con la nariz enterrada en los estados financieros del trimestre. La voz de su marido todavía sonaba en su cabeza. Laura, necesito desesperadamente el análisis mañana. El proyecto está al borde del fracaso, ¿sabes? La joven revoloteó mentalmente en su cabeza un sinfín de números, pronósticos financieros y gráficos. Todo por el bien de la familia. Por el bien de su marido y su negocio. De repente, todo esto dejó de tener importancia después de que se escuchó el grito de David desde la habitación de al lado. «¡Mamá! ¡Mami!», gritó el bebé, golpeando el suelo con los pies. Laura inmediatamente dejó la carpeta con los papeles a un lado y se levantó de la mesa. Ella ya estaba acostumbrada a que Roberto esté siempre ocupado en el trabajo, sobre todo en el último mes. «Tengo nuevos proveedores», se justificó él. «Negociaciones comerciales. Cerraré otro trato y finalmente podremos comprar nuestra propia casa». En el fondo, Laura sabía que Roberto tenía razón, ya que tener su propia casa era su sueño más preciado y su meta número uno en la vida. Llevaban varios años ahorrando para ello, trabajando incansablemente, ahorrando cada centavo. Roberto pasaba en la oficina y Laura detrás de él, compaginando las tareas del hogar y el trabajo al mismo tiempo. «David, ¿qué pasó?», preguntó Laura, entrando al cuarto del niño. David estaba sentado en el suelo, abrazando en su juguete favorito, un Transformers de plástico amarillo. Uno de los brazos del robot fue arrancado, y en lugar de ojos había 2 puntos negros dibujados con un rotulador negro. «Él, mi juguete», vaciló David, todavía sollozando. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó Laura, levantando al niño en brazos. «¿Qué pasó con el robot?». «Tiene el brazo roto», dijo David, presionando el juguete contra su pecho. «El robot está muy enfermo». Laura se rió. «No te preocupes, hijo», dijo Laura, acariciando el cabello del niño. «Arreglaré el robot. Y pronto se recuperará. ¿Me lo prometes?», preguntó David esperanzado. «Lo prometo, cariño», dijo Laura y fue a la cocina. Sacó el pegamento del cajón y volvió a pegar la mano del robot. Después de pensar por 1 o 2 segundos, le dibujó nuevos ojos al Transformers. Más vibrante y animado para complacer a su hijo. La alegría de David no tuvo límites. «¡Guau, mami! Eres una verdadera maga. ¿Qué tal si eres la doctora Juguetes de la vida real?». Laura sacudió la cabeza con una sonrisa. «¿Qué va, mijito? Ya tuve suficiente por hoy. Es mejor que tú mismo aprendas a brindar primeros auxilios a los robots». Dicho esto, regresó nuevamente a la cocina, donde la esperaba una carpeta con informes. En verdad, a ella realmente le encantaban estos momentos de comunicación con su hijo. La época en la que ella no era economista, ni analista, sino simplemente una madre. Una madre que sabe arreglar un juguete, calmar a su amado hijo y hacerlo feliz. Pero lo que resultó ofensivo para ella fue otra cosa. La total falta de participación de su suegra, que simplemente tenía demasiada pereza para levantarse del sofá por miedo a perderse un plano de su telenovela favorita. En algún momento, Laura pensó que sería maravilloso si todos sus días fueran así. Cocinar, jugar con David y leerle cuentos antes de dormir. Pero la realidad era mucho más dura. Laura también es una persona que tiene sus propios sueños, aspiraciones y ambiciones. Alguna vez tuvo un deseo de construir una carrera profesional y lograr el éxito en su profesión. Pero desde hacía 4 años pospone todo para más tarde, convirtiéndose en una especie de eminencia en las sombras a espaldas de su marido Roberto. Mientras hacía todo el duro trabajo financiero en casa para su marido, Laura se preguntaba repetidamente lo mismo. ¿Qué me espera en el futuro? ¿En qué me convertiré? ¿En una eterna ama de casa? ¿Una devota madre? ¿O puedo tener ambas cualidades al mismo tiempo? Laura nunca encontró una respuesta a esta pregunta.
Así como no podía encontrarla ahora, sentada con su hijo en el interior mal ventilado de un autobús, que se acercaba al final de su ruta. Llegaron a la ciudad temprano en la mañana. Tomando la maleta en una mano, Laura ayudó a David a bajar las escaleras y salir a la calle. El sol brillaba intensamente en lo alto y el niño estaba de un humor maravilloso. David sacó un osito de peluche de su mochila, lo saludó y le deseó buenos días. Bueno, cariño, tomemos un refrigerio. Y luego nos registraremos en un hotel. No tendré las negociaciones hasta el mediodía. Vamos a ir a un restaurante de verdad, ¿te imaginas? Sugirió Laura sonriendo. Eso es, mami. Qué súper duper bien. ¿Me sentaré en la misma mesa contigo? ¿Yo también podré tomar decisiones en las negociaciones? ¿Me harás caso? Charló David con entusiasmo. Laura sonrió. Silencio. Date prisa. No. No te sentarás a la mesa con nosotros, mi vida. Pero yo. Te reservaré una mesa aparte. Con todo tipo de delicias. En algún lugar donde estés cerca mío. Así no te aburrirás. Y también podré cuidar de ti. Ah, bueno, entonces, está bien. Pero me llevaré a mi osito. Nunca antes había estado en un restaurante, respondió David. Laura miró a su hijo con ternura y se dirigió hacia el café más cercano, donde pidió una ración de panqueques con requesón para el niño y tomó un café solo para ella. Ella no sentía hambre. Más bien entusiasmo por lo que le esperaba. Después de todo, tenía una responsabilidad. No podía decepcionar a Roberto. Aunque, considerando que todo este tiempo Laura estaba haciendo el trabajo principal para él, sus temores eran en vano. Después de registrarse en un hotel bastante bueno, Laura se duchó y se cambió de ropa. Después de eso, David repitió el mismo procedimiento. Y ya listos se fueron al restaurante. Y la ropa de todos los días no era adecuada para la ocasión. Quiso la suerte que el tiempo transcurriera rápido. Para pasar el rato, Laura intentó llamar a Roberto, pero por alguna razón él no aceptó la llamada, limitándose a un par de divertidos emoticones como respuesta. Probablemente está ocupado. Hundido en el trabajo, pensó la mujer con una sonrisa. Naturalmente, ella no tenía idea de que en ese momento su marido estaba disfrutando en los brazos de su amante, que se sentía como en casa e incluso estaba vestida con una bata de ella. «Oh, te queda perfecta, Milena», intervino Roberto amablemente. En ese momento, parecía un babuino enamorado en el momento del cortejo. El hecho es que Angelina Montenegro le ordenó estrictamente a su hijo que cuidara a la invitada y cumpliera todos sus caprichos. A los Zamora no les gusta bromear. Si cualquier cosa sale mal, directo al clavo. Y Milena es la única hija de Germán Zamora. Así que no recomiendo ofenderla. Esta no es Laura para ti. Es una tonta cualquiera. Aquí habrá mucho en juego. Mucho. Roberto frunció el ceño. Sí, lo entiendo, mamá. Lo entiendo. Esta es de los peces gordos. Lo resolveré. No es la primera vez. ¿Por qué estás tan segura de que el señor Zamora ciertamente casará a Milena conmigo? Todavía tengo que divorciarme. En el juicio pueden ordenarme que pague la pensión alimenticia. Te comportas como un niño. Respecto. Yo no quería preocuparme por esta pensión alimenticia. No perdí el tiempo y envié una constancia a la oficina de reconocimiento médico forense. ¿Qué otra constancia, mamá? Roberto jadeó con acento agudo. Angelina Montenegro miró a su hijo con mirada burlona. ¿Qué tipo de constancia? Signo de cierre de interrogación. Bueno, pues no uno de lugar de residencia. Una constancia sobre una prueba de ADN, ¿entiendes? Prueba de comparación, hijo. Muestras tuyas y de David. Entonces, por un soborno relativamente pequeño, me dieron un documento negando tu parentesco con David. Ahí está escrito que no es tu hijo y ya está, punto. Roberto palideció. ¿Es esto legal, mamá? ¿Qué pasa si todo se revela en la corte? En respuesta, Angelina Montenegro se limitó a hacer un gesto con la mano. Sí. No se revelará. No habrá tiempo para eso. Y lo importante para ti es ganar el proceso. Para poder quedarte con la casa y evitar la pensión alimenticia. Debes decir algo como: me engañaron por todos lados, queridos jueces. Mi amada esposa me traicionó y decidió dejarme y recorrer el mundo. Bueno,
No me corresponde a mí enseñarte, hijo. Tal vez ayude si pones a llorar también, esto y aquello. Debes entrar en el papel y hacer una escena teatral. Roberto asintió con la cabeza, halagándose con la esperanza de que muy pronto se convertiría en el yerno de Yerman Zamora. Ese hombre tiene tanto dinero que no podrías gastarlo en toda tu vida. Puedes comprarte un yate y una casa junto al mar. Levantarte por la mañana e ir a la playa a tomar el sol con una botella de refresco. Ah, no es cualquier vida, sino un cuento de hadas. Es cierto que hay que tener paciencia, pero no pasa nada. Ahora Laura caerá en la trampa de la negociación y quedará atrapada de cabeza en ese pantano. No en vano la envió a este viaje de negocios. El acuerdo planeado allí es muy resbaladizo. Y los inversores son resbaladizos como peces. Por supuesto, la propia Laura no sabía nada de esto, porque en ese mismo momento se estaba preparando para la reunión con todas sus fuerzas. La mujer sabía que solo tenía un par de horas para convencer a los inversores extranjeros de la estabilidad del proyecto de ella y su marido. Lo que significa que todo tenía que ser perfecto. No en vano Laura eligió el vestido más elegante que tenía en su armario estando aún en casa. Después de todo, aún le sentaba como un guante. Y para complementarlo se puso sus zapatos de tacón favoritos. Al salir del hotel, su cabello brillaba a la luz del sol del mediodía, y la sonrisa confiada de ganadora nunca abandonó su rostro. En algún momento, el administrador de la recepción incluso se quedó desconcertado, al no reconocer de inmediato a esta mujer segura y optimista que llegó como un ratón gris con una maleta en la mano. David trotaba obedientemente tras ella, vestido con un traje de niño de 3 piezas y zapatos de gamuza. En sus espaldas lleva la misma mochila con un osezno que, como por curiosidad, asomaba la cabeza. Sabiendo que el restaurante Mariachi está ubicado relativamente cerca del hotel, Laura caminó con confianza y tranquilidad. Golpeando juguetonamente sus tacones sobre la acera, sonreía a los transeúntes con la sonrisa más encantadora. Desafortunadamente, esto no la salvó de los problemas que la esperaban a la vuelta de la esquina. Se distrajo solo por un segundo, mirando a David con preocupación, cuando de repente su pie se dobló, golpeando su talón en un pequeño bache. Laura se tambaleó y trató de recuperar el equilibrio con un grito silencioso. David inmediatamente se asustó y se quedó paralizado, clavado en el lugar. «Mami, ¿qué pasó? ¿Te sientes mal?» Laura sacudió la cabeza y luego miró sus zapatos con preocupación. Un tacón de sus zapatos se había roto, pero aún estaba en su puesto. Sin embargo, ella ya no podía caminar normalmente. Cientos de pensamientos pasaron por la cabeza de Laura. ¿Está realmente todo perdido para ella? Ahora bien, ¿cómo puede llegar al restaurante? ¿Y qué dirán los inversores? Mentalmente, Laura ya había imaginado sus puntos de vista escépticos, y el pánico se apoderó de ella precipitadamente. «Mami, ¿y ahora qué?», susurró David con voz tranquila y temblorosa. Todavía era pequeño y, por lo tanto, no podía comprender de inmediato la esencia de los problemas de los adultos. «Nada, hijo. Ahora pensaremos en algo», susurró Laura, tratando de ordenar sus pensamientos y evaluar la situación. En el mismo momento, a unas decenas de metros de distancia, notó a un hombre apoyado contra la pared de una tienda. Parecía que este extraño no prestaba atención al mundo que lo rodeaba y vivía en un mundo especial, sin preocupaciones. «Joven», se dirigió Laura cortésmente. «Se me rompió el tacón del zapato. ¿Podrías ayudarme con algo?». El hombre levantó los ojos y miró a Laura con una mirada atenta. Era relativamente joven, de unos 30 años. Tenía pelo alborotado que sobresalía por encima de las orejas, una barba de una semana sobre las mejillas hundidas y unos penetrantes ojos grises en los que brillaban destellos traviesos. Una apariencia adecuada para un vagabundo callejero, sin duda. El hombre llevaba una chaqueta vieja y bastante andrajosa y unos pantalones rotos. En sus pies se podía ver unas zapatillas de deporte muy gastadas, y su cabeza estaba cubierta por un gracioso sombrero de Panamá con una carita sonriente amarilla en la solapa. ¿Ayudarle? No lo sé, por supuesto. Pero podemos intentarlo, respondió el vagabundo. Para sorpresa de Laura, el hombre tenía una voz agradable y tranquilizadora. Afortunadamente, no dudó, sino que inmediatamente se puso manos a la obra.
Tambaleándose de un lado a otro, el extraño se acercó a Laura y la llevó aparte. ¿Es un borracho o qué? ¿Por qué se balancea en todas direcciones?, pensó la mujer. Mientras tanto, el vagabundo le pidió a Laura que se quitara el zapato, después de lo cual rápidamente convirtió un trozo de papel que se encontraba en su bolsillo en algo parecido a una almohadilla, que inmediatamente insertó debajo del talón. Luego alineó cuidadosamente los pernos en el talón y lo insertó con cuidado en su lugar. Ya está, pruébeselo, le dijo a Laura. Solo agárrase de mí y trate de no caerse. Laura miró a su salvador con sorpresa. Pero este hombre actuó con tanta rapidez y confianza que ella prácticamente no tuvo tiempo de darse cuenta de nada. Muchas gracias. Porque, ya no sabía qué hacer, susurró Laura. El extraño sonrió y le guiñó un ojo al asombrado David. De nada, respondió. Vamos. Los voy a encaminar. Al mismo tiempo, él tomó firmemente su mano, ayudándola a dar el primer paso. Mi nombre es Armando, por cualquier cosa, comentó el vagabundo casualmente, todavía balanceándose mientras caminaba. Era algo asombroso. Laura no olió nada de alcohol. ¿O tal vez simplemente no pudo concentrarse en nada debido a la emoción? Y yo soy Laura. Mucho gusto, respondió ella. Armando, Laura y David caminaron durante bastante tiempo. Con cada minuto que pasaba el sentimiento de ansiedad de la mujer aumentaba. En el fondo de su corazón, no tenía idea de cómo podría dirigir una reunión de negocios si sus zapatos estaban en tan terrible estado. Todo estará bien, le aseguró el joven. Estoy seguro de que la reunión será un éxito, dijo el hombre. Laura levantó una ceja sorprendida. ¿Cómo sabes que vamos a una reunión? Armando sonrió. ¿A dónde más puede ir vestida tan hermosa? Por supuesto, solo a una reunión. Bueno, o a una cita. De repente el hombre se sintió incómodo, porque antes de eso, rara vez había elogiado a las mujeres. Generalmente la vida de Armando estaba llena de incertidumbre y a él mismo no le gustaba hacerse ilusiones. Pero en este caso particular, no pudo evitar mostrar su apoyo a esta hermosa y segura mujer que aceptó su ayuda, a pesar de que él era un vagabundo callejero. Laura sonrió, pero no respondió. Después de todo, ellos, de hecho, ya estaban frente al restaurante. Laura suspiró con tristeza y miró hacia la puerta de cristal, donde comenzaba el reino del lujo y la riqueza, junto con la sofisticación del gusto. Se despidió del vagabundo y entró, dejando pasar a David primero. Vamos, mi vida, le dijo a su hijo. No te preocupes. Definitivamente nos encargaremos de todo. Madre e hijo entraron al restaurante, donde inmediatamente fueron recibidos por el aire fresco e ionizado del aire acondicionado, susurros de conversaciones y el tintineo de copas de champán, que se escuchaban desde casi todos los rincones. Laura miró a su alrededor buscando al administrador, quien la entendió sin decirle una palabra. Se acercó, escuchó y señaló una mesa en la esquina para el pequeño David. ¿Tiene alguna otra mesa más cercana?, preguntó Laura con duda en su voz, encontrando rápidamente con su mirada la mesa donde la esperaban los inversores. Mis disculpas, pero esto es lo máximo que puedo ofrecerle. Desgraciadamente, todas las mesas están ocupadas. Pero, por otro lado, su hijito no se aburrirá. La mesa está justo al lado del vitral, dijo el administrador con énfasis y cortesía. Laura agitó la mano con resignación. Bueno, que así sea. Oh, ¿qué más podría hacer ella? Los inversores ya la miraban de reojo. Al parecer, Roberto les dijo que su esposa vendría con el niño. Laura se enderezó nerviosamente el vestido, sintiendo cómo la fina seda se fruncía ligeramente alrededor de sus rodillas. Laura respiró hondo, intentando recomponerse. Se había preparado tanto para este encuentro que estaba casi segura de poder conseguir inversión en el proyecto familiar. Después de todo, era este negocio el que tenía que sacarla de la sombra de su marido y convertirla en una profesional respetada. Pero Laura pintó todo este cuadro ideal solo en su cabeza, sin sospechar que detrás de escena, le podrían estar preparando una trampa inteligente. «Mamá, ¿no nos van a poner una película sobre dinosaurios?», preguntó David de pie junto a ella. Laura le acarició la cabeza y susurró en respuesta. «No, hijo, hoy tendrás que sentarte tranquilamente y no distraerte.
Imagina que estás en la escuela. Y esta mesa es tu escritorio. David asintió y, suspirando, se sentó a la mesa. En el centro de la sala, los inversores extranjeros esperaban a Laura. Tan pronto como dejó a David, dos hombres con trajes perfectamente ajustados y sonrisas en sus rostros se acercaron inmediatamente a ella. El tercero permaneció sentado a la mesa con mirada triste. Los desconocidos hablaban un español entrecortado, y Laura, en un estado de ligera conmoción, tenía grandes dificultades para entender sus palabras. Sería mejor si cambiaran a su lenguaje habitual en lugar de distorsionaran algo de lo que no se entendía absolutamente nada. Encantado de conocerla, Laura, dijo uno de los hombres, tendiéndole la mano. Recibimos su presentación, sus ideas nos resultan muy interesantes. Pero nos gustaría discutir algunos puntos más con usted, como, por ejemplo, su nivel de conocimientos financieros. Buenas tardes. ¿Esto les genera preocupación? Respondió Laura, sintiendo que su orgullo empezaba a hervir como magma caliente. No le hagas caso a mi colega, Laura, Eduardo solo está bromeando. De hecho, estamos muy contentos de verte, dijo el segundo de los inversores, cuya sonrisa era un poco amistosa. Bueno, yo también me alegro. Laura sonrió levemente en respuesta. Espero que hayan llegado sin problemas. Todo está de maravilla, respondió Eduardo, mirándola de pies a cabeza con los ojos. Gracias a usted por el ambiente acogedor. Este restaurante es simplemente encantador. Pronto, los tres se sentaron en una mesa redonda repleta de los platos más exquisitos y las bebidas más caras. Mi equipo y yo estamos impresionados con sus planes, comenzó el tercer inversor, actuando evidentemente como el principal. Vemos un gran potencial en su proyecto y estamos dispuestos a brindarle todo el apoyo financiero posible. Laura sonrió de alegría, sintiendo que sus esperanzas tomaban forma. Gracias, esto es muy importante para mi esposo y para mí, respondió. Pero, el inversionista llamado Eduardo la detuvo inmediatamente con un gesto. Tenemos algunas condiciones que no mencionamos antes. ¿Y cuáles son? Laura sintió un desagradable escalofrío recorrer su espalda. El líder del trío sonrió significativamente. Bueno, nosotros, por ejemplo, estamos seguros de que su proyecto tendrá éxito. Pero para ello necesitamos su total colaboración. Y la decisión no debe ser solo suya. Queremos que sea aceptada por toda su familia. No solo por su marido. Laura miró desconcertada a los invitados extranjeros. ¿Familia? El inversor sonrió y continuó. Pues sí, exacto. Le ofrecemos la creación de una empresa conjunta. Y como confirmación de los términos del acuerdo, queremos que usted y su hijo se conviertan en su garante, con una participación del 3% en el negocio general. Y, por supuesto, con la posibilidad de transmitirlo por herencia en el futuro. En el primer minuto de la conversación, la propuesta de los socios le pareció valiosa a Laura. Pero cuando los inversores cambiaron a su lengua materna en la conversación, ella se sintió incómoda. Lo más probable es que los invitados extranjeros simplemente pensaran que Laura no los iba a entender y, por lo tanto, decidieron discutir las complejidades y trampas del acuerdo sin esconderse en su presencia. Es realmente tan tonta que no comprende que su marido la traicionó. ¿La obligó a trabajar en régimen de servidumbre para pagar una deuda? Roberto, por supuesto, es un maestro. ¿Cómo saca provecho de esta tonta? Aunque ella entiende claramente de finanzas, dijo Eduardo, volviendo a lo principal. Al mismo tiempo, miró a Laura como si nada hubiera pasado. Con la misma mirada con la que un cocodrilo saluda a un antílope que llega a un abrevadero. No te apresures, Eduardo. De lo contrario la asustarás. Tenemos que dejarla tragar el anzuelo, para que acepte trabajar en nuestra oficina. Y luego podremos ponerle el yugo, respondió Alejandro. Después de sus palabras, el trío se rió al unísono, como si estuvieran hablando de algo muy agradable. Al comprender de qué hablaban los invitados, Laura de repente sintió que le faltaba el aire. Era como si en ese momento su garganta estuviera siendo apretada por la mano fuerte e invisible de alguien. Se encontró con la mirada a David, que seguía la conversación de lejos con sorpresa, sin entender lo que se decía. Decidiendo seguir haciendo el papel de tonta ingenua, Laura dijo:
No entiendo. ¿Qué quieren decir exactamente? Creo que nuestra propuesta será una inversión excelente y segura para su hijo, sonrió Alejandro. En el futuro podrá convertirse en uno de los dueños de la empresa. Entiende que esto asegurará su independencia y bienestar material. Laura sintió que su corazón latía como loco. Sintió que detrás de estas palabras había una astuta trampa. Solo entonces Laura se dio cuenta de que los inversores no estaban en absoluto interesados en su proyecto. Estaban interesados en ella y su hijo. Y también el beneficio que Laura podría aportar al trabajar para ellos para pagar las deudas de su marido. Pues, no lo sé, susurró Laura. Necesito pensar. Tiene tiempo, piénselo, dijo Eduardo. Nosotros esperaremos su decisión. Dicho esto, el inversor se reclinó en su silla y un brillo de acero brilló en sus ojos. Laura no podía creer que hubiera caído en un cebo tan podrido. En primer lugar, no quería poner a su hijo en peligro y, por lo tanto, no quería permitir que estas personas lo utilizaran para lograr sus objetivos. Al ver a David por de reojo, Laura se dio cuenta de que necesitaba ser fuerte. Esto significa que debe luchar hasta el final para protegerse a sí misma y a su hijo. Mañana tomaré la decisión final, dijo a los inversores, tratando de que su voz sonara segura. Los extranjeros se miraron con ansiedad, pero no agravaron la situación. Al contrario, inmediatamente cambiaron de tema, luego asintieron con la cabeza y se despidieron con moderación. Al mismo tiempo, Alejandro incluso logró besarle la mano en un gesto cortés y caballeroso. Pero no lograron engañar a Laura, ya que todavía sentía en su piel el frío que emanaba de estos invitados extranjeros. Laura los vio irse, sintiendo que era poco probable que los inversores dieran marcha atrás tan fácilmente. Y también sabía que tendría que encontrar una manera de evitar su trampa a toda costa. En ese momento, en su cabeza daban vueltas pensamientos sobre cómo podrían haber sabido que ella tenía un hijo. Sin embargo, ¿qué hay que pensar? Todo está tan claro como el agua. Su marido, Roberto, era un hombre bastante autoritario al que, según le parecía, a veces le gustaba humillarla, enfatizando su superioridad. Además, él constantemente le dejaba a ella tareas para las que ella necesitaba conocimientos muy profundos, que no siempre podía afrontar. Laura estaba segura de que él había preparado deliberadamente tales obstáculos para humillarla frente a colegas y amigos, para que ella volviera a sentirse pequeña e indefensa, como en la infancia. No, esto es todo. Ya tuve suficiente. Necesitamos regresar a casa. Luego voy a decidir qué hacer a continuación, susurró Laura, levantándose de la mesa. Llamó al camarero, pagó la cuenta de David y se fue con él hasta la salida. Ahora, Laura sabía lo que tenía que hacer en esta situación. Pero lo primero es lo primero. Necesita regresar a su ciudad natal. El aire del día, saturado con el aroma de las rosas en flor en el macizo de flores, envolvió inmediatamente a Laura y a su hijo David tan pronto como salieron del restaurante. En ese momento, alguien silenciosamente gritó sus nombres. Laura giró la cabeza hacia la izquierda y casi se desmaya. En el estacionamiento contiguo al restaurante se encontraban los mismos inversores que no hace mucho intentaron tenderle una trampa. Oiga, Laura, ¿a dónde va? Venga, siéntese. La llevaremos a donde necesite ir. La llevaremos en un abrir y cerrar de ojos. Déjenos en paz. Gritó Laura y apretó con más fuerza la mano de su hijo. Los extranjeros rieron a carcajadas y se acercaron. No me toquen. ¿Me escuchan? Gritó Laura, tratando de abrazar a su hijo. De repente, desde lo más profundo de un estrecho callejón que hacía las veces de patio trasero del restaurante, surgió un hombre alto y delgado, con ropa sucia y balanceándose a cada paso. Armando. Sí, este es Armando, pasó por la cabeza de Laura. No los toquen, dijo, y había tanta determinación en su tono que los extranjeros quedaron confundidos por un momento. ¿Por qué siendo un simple vagabundo sin hogar decidiste interferir en lo que no te incumbe? Sonrió Eduardo. Mi trabajo es ayudar a los más débiles, respondió desafiante el hombre. ¡Ja! Alejandro se rió y miró al vagabundo. Estás borracho. Apenas puedes mantenerte de pie. Y no puedes hacer nada. Ah, ¿de verdad? Gruñó Armando y una chispa de ira se encendió en sus ojos. Bueno,
si eres tan valiente, entonces inténtalo, compruébalo. Como para confirmar la seriedad de sus intenciones, Armando dio un paso hacia los extranjeros, y estos inmediatamente se retiraron. Sorprendentemente, fue en este movimiento donde residió toda la fuerza, toda la determinación de este hombre. Sin quererlo, los extranjeros de repente sintieron miedo. Aunque ellos, todavía no creían que un vagabundo vestido con harapos pudiera mostrar resistencia. Por otro lado, vieron algo en los ojos del hombre que los hizo sentir incómodos. Como resultado, los extranjeros se hicieron a un lado, maldiciendo en voz baja, y desaparecieron en la cabina de su todoterreno. Gracias, susurró Laura. Su voz temblaba de entusiasmo. Nos salvaste otra vez. El hombre la miró y sonrió con fuerza. Vamos, ¿qué dice? Fue pan comido. Todo está bien. Solo que este es mi territorio. Y ustedes, mis invitados. Entonces, debo protegerlos. Don Armando, ¿qué le pasa en las piernas? Preguntó de repente David, mirando hacia abajo en algún lugar. Laura siguió la mirada de su hijo y casi se desmaya. En lugar de piernas, el vagabundo tenía prótesis. Viejas y de bastante mala calidad. Por eso se balanceaba tanto al caminar. Dios, ¿cómo puede ser posible? Durante un incendio, fui aplastado por una viga derrumbada. La escuela se incendió, los niños fueron evacuados. Y un maestro anciano se quedó adentro. O tenía prisa y no tuvo tiempo de salir. O algo más. Bueno, corrí tras él. Pasé de largo. Aunque estudié en esta escuela. Entonces mi corazón tembló. Salvé a la maestra y la saqué en el último momento. Antonio Montenegro. Era profesor de música. Una vez me enseñó a tocar la guitarra. En el incidente la viga me aplastó las piernas. Los médicos pelearon por mí durante mucho tiempo. Incluso convocaron una consulta. Y luego me amputaron las rodillas, explicó Armando captando la mirada asustada de Laura. Pero estoy bien, ya estoy acostumbrado. Espero no haberlos asustado, añadió el hombre. El pequeño David meneó la cabeza y, sonriendo, respondió. Claro que no. Punto. Tú eres un verdadero héroe. Laura se sorprendió de lo rápido que David se recuperó de su susto y de la facilidad con la que entabló conversación con Armando. Realmente eres un verdadero héroe, dijo Laura, sonriendo cálidamente a Armando. Nos salvaste de estos sinvergüenzas. Armando sonrió. Si no hay problema. Fue fácil. Le tienen miedo hasta su propia sombra. Al parecer algo en mí les dijo que no me iba a rendir ante ellos, por eso tenían miedo de una pelea justa. ¿Por qué vive en la calle, don Armando? ¿O lo hace a propósito? Pues, como un verdadero superhéroe, ¿patrullas las calles? Preguntó David con una sonrisa. Laura tosió avergonzada, pero el hombre se limitó a ignorarlo. Vamos. ¿Qué superhéroe se necesita aquí? No soy tímido. Cuando mi esposa se enteró que me había quedado sin piernas. Entonces, inmediatamente me dejó. No me deja ver a mi hijo. No es hijo de sangre. En realidad. Pero yo lo amo de todos modos. Empecé a beber. Y luego mis amigos y camaradas me traicionaron y se hicieron de mi apartamento. Lo vendieron y dividieron el dinero por la mitad. Y recientemente pasé por rehabilitación en una clínica. Me deshice de la adicción al alcohol. Ahora. Estoy dominando las prótesis. Quiero ahorrar algo de dinero. Me compraré unas nuevas. Para andar más cómodo. Por sus palabras, las lágrimas se congelaron en los ojos de Laura. Al final se podía ver que Armando aún no está acostumbrado a su nueva vida, a su nuevo cuerpo. Pero luchaba, intentaba adaptarse para volver a la vida normal. Laura escuchó la historia de Armando y su corazón le dolía por la lástima y simpatía que sentía. También entendió cuántas cosas desagradables tuvo que soportar. Por otro lado, Laura vio en él una voluntad inquebrantable de vivir y una fe inquebrantable en sí mismo. Su conversación duró aproximadamente una hora. David no se cansaba de hacerle preguntas a Armando sobre prótesis y las condiciones de vida en el centro de rehabilitación. Armando respondió abiertamente, sin esconderse y sin provocar lástima por él. Ya al despedirse, Laura le dejó al hombre su número de teléfono y prometió visitarlo definitivamente de nuevo. Armando sonrió, aunque realmente no creía que ella regresaría. Ahora, les esperaba el viaje de regreso a ella y a David.
Es cierto que ahora Laura ya no estaba llena de esas brillantes esperanzas que la abrumaban al comienzo del viaje. Después de comprar un billete de vuelta, se metió en la parte trasera del autobús, donde volvió a sumergirse en recuerdos dolorosos. Después de poner la música de David en sus auriculares inalámbricos, Laura se volvió hacia la ventana y lloró en silencio. Ante sus ojos pasó el día en que le dijo a Roberto por primera vez que tenía la intención de cambiar su vida. Ese día de mayo, su marido había llegado tarde. Roberto parecía cansado. «Bueno, ¿cómo estás?», preguntó, acercándose a Laura. «¿Cómo estuvo el día de David?». «El día estuvo bien, cariño. Y David ya se ha dormido», respondió Laura. «¿Qué pasa contigo?». «Tenemos mucho trabajo», dijo Roberto, dejándose caer en el sofá. «Pronto habrá una presentación de un nuevo proyecto. Espero que todo salga bien». «Por supuesto que funcionará», dijo Laura, acercándose a él. «Creo en ti». Acarició el pelo de Roberto. Era tan fuerte, tan confiado. Laura lo amaba, pero también quería lograr algo en la vida. «Roberto», dijo Laura, mirándolo a los ojos, «creo que es hora de que vuelva a trabajar». Roberto la miró asombrado. El miedo brilló en los ojos del hombre. «¿Hablas en serio?», preguntó. «¿Pero qué pasa con David?». «Sé que David es sumamente importante para nosotros». Laura lo interrumpió. «Pero yo también soy importante. Y quiero ser no solo madre, sino también una profesional en mi campo. Y, además, quiero que mi hijo esté orgulloso de su madre». «Bueno, ¿cómo compraremos la casa entonces?», preguntó Roberto. «Hemos estado ahorrando durante tanto tiempo». «Encontraremos una solución», respondió Laura. «Quizás podamos encontrar una opción de casa más económica. O esperemos un poco más. Lo principal es que seamos felices». Roberto entonces guardó silencio. En el fondo, sabía que Laura tenía razón. Pero tenía mucho miedo al cambio. Y también el hecho de que Laura puede vencerlo en los negocios, ella era superior a él. Una cosa es que sea consultora y otra muy distinta que se embarque en un viaje libre. «Está bien», dijo finalmente. «Pensaré en qué se puede hacer». Laura tomó su mano. «Gracias, Roberto». Ella dijo. «Sé que lo superaremos todo. Lo importante es que estemos juntos». Y ahora, regresando a su ciudad natal, Laura sabía que nunca confiaría en la palabra de su marido. Y, en general, no le dará ninguna iniciativa. Después de todo lo que Roberto tenía era gracias a la mente y el conocimiento de Laura. Cuanto más pensaba Laura en ello, más convencida estaba de la exactitud de sus conclusiones. Decidiendo no anunciar su regreso a la ciudad, alquiló una habitación de hotel y comenzó a prepararse para la batalla. Sí, a una batalla de verdad. Pero no en un campo de batalla, bajo el rugido de las armas y los tambores del regimiento, sino en la sala del tribunal, donde pretendía defender sus derechos. Roberto, después de haber llamado a Laura un par de veces y asegurarse de que su teléfono estuviera apagado, finalmente se relajó y decidió que el asunto estaba bajo su control. Es decir, esta tonta probablemente ya esté trabajando por unos centavos en una empresa de inversionistas, trabajando con el dinero que él tomó antes. Lo había pensado todo inteligentemente, sin duda. Y lo más importante, todos están felices. Con la excepción de la propia Laura, por supuesto, quien, debido a su sencillez, no se dio cuenta cómo cayó en una hábil trampa. Imaginen la sorpresa de Roberto y Angelina Montenegro cuando un buen día recibieron una notificación de citación ante el tribunal. ¿Y qué se le ocurrió a esta tonta? Signo de cierre de interrogación. Supongo que quiere dividir la propiedad. Bueno, que la presa corra hacia el depredador, murmuró la suegra. Pero Roberto no estaba tan seguro de su victoria. Porque en lugar de prepararse para el juicio y buscar abogados de familia inteligentes, había perdido el tiempo en los brazos de la seductora Milena. ¿Por qué molestarse cuando Germán Zamora pronto lo convertirá en su yerno? Para sorpresa de muchos, Roberto Montenegro perdió el juicio. De la noche a la mañana perdió casi todo lo que tenía en ese momento, incluida su empresa y la casa que compró con dinero en común. Farfullando como una bruja loca, Angelina Montenegro le presentó al juez una prueba de ADN falsa, que, como era de esperar,
resultó en la orden de hacer un nuevo examen y la suspensión del juicio. Como resultado, con sus acciones avergonzó tanto a su hijo que todos quedaron estupefactos. Entonces, además de todo, a Roberto le asignaron una pensión alimenticia, que él simplemente no iba a poder pagar, porque se había quedado sin un centavo. Milena Zamora resultó ser la criada de un multimillonario que nada tenía que ver con las fabulosas sumas de su jefe, tampoco le ayudó. En pocas palabras, Paula, después de haberle quitado unos céntimos a su patrona Milena, decidió hacerse pasar por una mujer de negocios. No por mucho tiempo, por supuesto. Bueno, ¿quién no sueña con convertirse algún día en reina? Sí, de esas que hacen que todos se vuelvan locos. Tomó cosas de marca de la dueña, zapatos caros, un poco de maquillaje, corrigió un poco su forma de hablar y se fue. La broma de Paula fue un éxito al 100%. Pero Roberto y Angelina Montenegro ya no se reían, ya que la verdadera Milena Zamora se mostró hostil con el empresario caído en desgracia, llamándolo traidor y estafador. Además, inmediatamente apareció en editoriales locales en línea un artículo que exponía a Roberto, en el que se lo delataba como un mujeriego incorregible y un perdedor. Pero Laura no perdió el tiempo, y en el mismo plazo, como prometió, encontró a Armando. Ella habló con él y lo llevó con ella, ocupando el lugar de guardia de seguridad en su empresa. Además, Laura ayudó al hombre a someterse a rehabilitación para dominar las prótesis más modernas, que fueron fabricadas dentro de los muros de un instituto de investigación local según pedido personal. El día que Laura volvió a entrar a la oficina, se sintió incómoda e insegura. Todo había cambiado mucho. Los nuevos empleados corrían por los pasillos y sus antiguos compañeros ya no le resultaban tan familiares. «Laura», exclamó Olivia, su ex compañera de clase, con notoria sorpresa. «¿Cómo terminaste aquí? Pensé que habías dejado el negocio». «Bueno, ya ves. Ya estoy de vuelta», respondió Laura, sonriendo. «Trabajaré un poco. Y luego ya veremos». «¿Y tu hijo?», comenzó Olivia, pero Laura la interrumpió. «¿Qué pasa con mi hijo? Solo tuve que tomarme una baja por maternidad de larga duración, pero ahora quiero volver a la normalidad», respondió Laura, «ya que realmente extraño mi trabajo». Los ojos de Olivia brillaron con admiración, pero Laura solo sonrió tímidamente. Las primeras semanas fueron difíciles. Laura constantemente se sentía culpable ante David. Ahora pasaba menos tiempo con él, estaba más estresada por el trabajo y a menudo estaba enojada consigo misma porque estaba ocupada con sus negocios. Armando se convirtió en una especie de salida para Laura, con quien siempre se encontraba después del trabajo, dominando las nuevas posibilidades de sus prótesis. «Lo superaremos todo», dijo abrazando a su amada mujer. «Te ayudaré. Ahora haremos todo juntos». Para confirmar sus palabras, Armando tomó su mano. Laura le parecía a él cálida y tierna. Laura sonrió, sintiendo que su antigua confianza regresaba nuevamente. «Lo sé», respondió ella, «sé que definitivamente podremos hacer frente a todo». A los pocos meses, Laura volvió al abundante flujo de datos, proyectos y diagnósticos financieros. Su análisis financiero y su auditoría rápidamente tuvieron demanda y su trabajo se volvió valioso y bien remunerado. Pero al mismo tiempo, Laura no se olvidó de su familia. Ahora se había vuelto más racional. Planificaba el día, pedía comida a casa y dedicaba el fin de semana a David y Armando. Una noche, cuando David ya estaba dormido, Laura y Armando estaban sentados a la mesa, sirviendo aromáticos y calientes té en sus tazas. «¿Sabes?», dijo Laura, «estoy feliz. Aunque tengo una agenda tan difícil. Estoy feliz de poder ser madre y a la vez una especialista inteligente en mi campo». «Yo también», respondió Armando, tomándole la mano. «Estoy feliz de que estemos juntos. Como una familia». Laura sonrió. Sabía que a veces los tiempos serían difíciles, pero siempre estarían juntos para superar todos los obstáculos. También pensaba en cuánto había cambiado ella durante este tiempo. Se volvió más fuerte, más sabia. Aprendió a apreciar y cuidar a su familia. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.